Continuamos con la parte 2 de control interno, capítulo 5 de auditoría 1. Bien, la resolución técnica 37, modificada actualmente por la 53, establece que el auditor externo debe evaluar las actividades de control de los sistemas que son pertinentes a su revisión, siempre que con su tarea o con relación a su tarea el auditor pueda depositar confianza en tales actividades. Es decir, que el control interno es importante para el auditor externo porque le va a permitir tener más o menos confianza en la información que la empresa auditada genera para luego emitir su opinión sobre la razonabilidad de los estados contables. Recordemos que nunca el auditor externo emite opinión sobre el control interno, no es requerido por nuestras normas. Podría sí ser un trabajo diferente que está previsto en la resolución técnica 37 a partir de la sección 5, donde hay otro tipo de informes de aseguramiento que podría ser sobre uno o varios sistemas de control interno o procesos de la compañía. ¿Cómo se obtiene el conocimiento del sistema de control interno? Y esto es a través de tres, metodologías que podrían usarse conjuntamente o dos o una según a criterio del auditor externo. La primera es a través de narrativos descriptivos, que esto significa que el auditor externo tiene una entrevista con la persona que tiene a cargo él o los controles que le interesan, o a cargo el proceso que él va a entender, y de allí sus controles. Por ejemplo, podría ser el proceso de compras, el proceso de ventas, el proceso de administración de inventarios, de bienes de uso, de nóminas o sueldos, tesorería. Y lo que hace es mantener esta entrevista, y a partir de esa entrevista él escribe todo lo que haya recabado de información. Puede ser también una grabación con previa autorización de la persona que entrevistó, o también podría tomar algún narrativo descriptivo de la organización que está auditando y sobre eso hacerle algunos agregados. Otro de los métodos es utilizar cuestionarios con preguntas abiertas y preguntas cerradas, si no, preguntas probatorias, qué ocurriría si, o preguntas confirmatorias en el caso de que pase tal cuestión, ustedes operan de esta o tal otra forma. Estos cuestionarios son muy útiles llevarlos preparados previamente cuando a lo mejor nos han permitido acceder a algún narrativo descriptivo de la compañía y el auditor lo leyó, entonces prepara un cuestionario, o por su experiencia propia. Y finalmente, a utilizar flujogramas, cursogramas es algo muy útil, porque esto le permite al auditor externo entender de manera acabada el proceso e identificar en ese flujograma o cursograma los controles que podrían ser relevantes para su auditoría. En el que estamos viendo, los procesos son los marcados en rectángulos, ¿sí? Y el control son los círculos. Muchas veces en la práctica se utilizan las tres técnicas, o a alguna de las dos primeras se le agrega el flujograma, cursograma. Lo importante es que todo sea coherente, consistente, es decir, que no haya un narrativo de una cosa y el flujograma nada que ver. Los controles se clasifican en automáticos o manuales. Obviamente que hay combinaciones de ambos, es decir, controles semiautomáticos o con intervención manual, como uno los quiera llamar.
Uno no es automáticamente, como dice la palabra, mejor que el otro. El hecho de que un control sea automático no significa de que sea superior a un control manual, sino depende lo que se quiera controlar. Los automáticos son sugeridos para cuando se procesa un volumen de información muy elevado, de transacciones, por ejemplo, controles automáticos en ventas, en compras, cuando las compañías tienen gran cantidad de transacciones, ¿sí? Por ejemplo, que se controle el precio con el que se factura, con el que acordó la compañía previamente, o lo mismo para las compras. La desventaja de un control automático es que a veces en la parametrización o en el sistema que lo eh, establece o que lo administra, puede haber errores o puede haber usuarios con altos privilegios a los que acceden y modifican bases o tablas, y esto hace que el control pudiera fallar. También están los controles manuales, que estos son con alta intervención manual y que son útiles cuando las transacciones son poco numerosas o inusuales o no recurrentes o complejas. En este caso es útil un control manual, por ejemplo, un control de presupuesto contra información real, donde requiere de alta intervención de juicio profesional y conocimiento y experiencia de quien lleva adelante el control. La desventaja de los controles manuales es que pueden ser fácilmente vulnerados, ya que depende de la persona que lo esté ejecutando. El auditor externo debe aplicar un enfoque de arriba hacia abajo para identificar controles, es decir, que si él, por ejemplo, está entendiendo los controles del área de ventas, va a tratar primero de buscar algún control que realice el gerente de ventas, y si ese control no le satisface por algún motivo, irá bajando hasta el nivel más operativo del área, por ejemplo, de un vendedor. Los controles ubicados a alto nivel son controles muy útiles para el auditor en la medida que estos controles tengan la precisión necesaria para cubrir el riesgo de auditoría definido. Si, por ejemplo, yo tengo como auditor un riesgo definido que toda la mercadería que se embala o despacha esté facturada, podría ser que algo se despache o se entregue y no se facture y por ende no se contabilice. Posiblemente un control de alto nivel de presupuesto de ventas contra ventas contables no me sirva y tenga que bajar el nivel más detallado, donde en el depósito se controle que cuando sale el camión se controla lo efectivamente cargado con lo facturado y que esto se cargue al sistema. Otro control a nivel intermedio sería que a final de cada mes el jefe contable emita un reporte de mercadería entregada, otro reporte de mercadería facturada y lo cruce. Son diferentes controles ubicados a distinto nivel, desde lo presupuestado contra lo real, mensualmente lo facturado contra lo entregado, o por operación en el momento que se realiza la venta, que se haga ese control. Dependerá de cuán bien esté diseñado el control, que el auditor tomará cualquiera de los tres en la medida que le sirva para mitigar su riesgo y le dé confianza para luego finalmente emitir la opinión. El auditor externo, una vez que entiende el control interno de la entidad y tiene relevado los principales controles de la entidad para cada distinto proceso de negocio, que son compras, ventas, bienes de uso, tesorería, sueldos o nómina e inventario, el auditor va a seleccionar aquellos que considera relevantes, es decir, aquellos controles que él entiende que sí o sí le van a ser útiles para su auditoría. Y de esos controles va a ir
en dos instancias. Una que va a ser evaluar el diseño y la implementación, y luego, si eso le da bien, está ok, podría avanzar en probar su funcionamiento o eficacia operativa de controles o prueba de cumplimiento de controles que en alguna literatura o bibliografía lo podrán encontrar. Una vez que se obtiene la comprensión del control interno, lo que hay que preguntarse es si realmente ese control es ejecutado por alguien competente, si está enfocado al riesgo de auditoría, cómo se realiza, cuándo, con qué frecuencia y qué evidencia deja. Esas preguntas nos permiten entender el control. Ahora, una vez que se entendió, el auditor no debe quedarse con un entendimiento porque eso no es suficiente para llegar a tomarlo como base para nuestra seguridad de auditoría, sino evaluar el diseño. Para evaluar el diseño quiere decir que el auditor va a revisar de manera mucho más detallada todas las cuestiones con cómo está diseñado ese control y luego va a probar en un caso si está implementado o vigente durante el año. Para evaluar el diseño y su implementación, el auditor lo que va a hacer es identificar ese control en el proceso en el cual está trabajando o relevando. Por ejemplo, podría ser el proceso de compras y cuentas por pagar. Una vez identificado el control, va a identificar bien la etapa. Por ejemplo, este caso del control que son gastos reales se comparan regularmente con el presupuesto. La administración revisa y aprueba las variaciones significativas. Está vinculado a compras. Va a preguntarse si es preventivo o detectivo. También dependerá si es un control que está ubicado antes que la información llegue a la contabilidad, será preventivo, y si es un control ya posterior a que la transacción ocurrió, será detectivo. ¿En qué nivel está ubicado ese control? Si en nivel alto, medio u operativo, con qué frecuencia y qué cuentas contables involucra. Recordemos que el auditor sí o sí va a tener que buscar aquellos controles que decida por alguna cuestión de su juicio profesional que le es mucho más efectivo probar el control que luego hacer una prueba sustantiva de auditoría, o para aquellos casos de cuentas contables con muchísimo movimiento para las cuales una prueba sustantiva de auditoría por sí sola no es suficiente. ¿Cuáles son los procedimientos para probar los controles? Bueno, una vez que el auditor decidió que va a probar un control, para eso, porque el control está bien diseñado e implementado, avanza en la prueba de control. Hay tres formas de probar un control que podrían aplicarse de manera conjunta o separada y dependerá el caso. Una es examinar documentación. Examen de documentación significa revisar cómo se efectuó el control previamente, es decir, yo voy a pedir evidencia de que en algún momento del año la compañía efectuó el control. Y eso para controles manuales va a ser documentación de soporte, que puede ser física o electrónica, y para controles automáticos lo que se va a hacer es preguntar si la compañía tiene algún registro de traqueo o de seguimiento a nivel de sistema de cómo se hace ese control, o probar automáticamente en el momento si el control funciona con algún caso testigo. Por ejemplo, tratar de forzar el sistema a que me permita acceder si, por ejemplo, es un control de acceso de usuarios y yo no tengo un usuario autorizado. Por ende, me debería dar error. Otra posibilidad es la observación o inspección ocular. Esto se da cuando el auditor tiene presencia física en el momento que la compañía ejecuta el control.
No es lo mismo que lo que vimos antes de tratar de forzar un control, porque eso lo hace el auditor. En este caso, el auditor se presenta en el momento que la compañía realiza el control, por ejemplo, participar de un inventario rotativo o ver cómo la compañía controla el ingreso de su personal. Y finalmente, el reproceso de un control es cuando el auditor solicita a la compañía toda la información que la compañía utiliza para realizar un control, lo vuelve a ejecutar y debería comparar los resultados, si llega a lo mismo o no. Por ejemplo, cómo la compañía controla el cálculo de bienes de uso, que muchas veces es automático y lo hace a través de una prueba global. El auditor pide dicha información y lo recalcula, o puede pedir la información del sistema y también reprocesarla. Son tres técnicas. ¿Qué pasa cuando una prueba de control no funciona? Cuando encuentro un error. Los errores en las pruebas de control, es decir, que por ejemplo la compañía durante el ejercicio me dijo que mensualmente controlaba los inventarios y yo le pedí 2 meses y no lo hizo, o no lo hizo en uno, porque no había disponibilidad de personal, estaba de licencia, etc. Eso se denomina desde el punto de vista de auditoría una desviación. La desviación es cuando un control no operó como la compañía había decidido o definido que operara. Lo que primero debe hacer el auditor es investigar la causa, como para cualquier error. En desvío de control interno se investiga por qué. Una vez que se investiga el por qué, también el auditor se va a preguntar si hay algún control alternativo que durante el momento en que el control primario no funcionó, hubo un alternativo que lo pudo cubrir, suplir. Y en ese caso se preguntará si es necesario ampliar la prueba, por ejemplo, revisar ese control alternativo. De todas formas, cuando un control no opera eficazmente durante todo el ejercicio bajo auditoría, si el control operó durante 2 o 3 meses no le sirve al auditor, si operó durante 3 trimestres tampoco, porque va a tener solamente confianza sobre 9 meses y no sobre todo el año. Entonces lo que el auditor va a tener es una deficiencia o deficiencia significativa. Recordemos, cuando encuentra un incumplimiento del control se llama desviación, y cuando confirma que realmente el control no operó es deficiencia o deficiencia significativa. ¿Qué pasa con las deficiencias significativas? Por norma de auditoría se deben comunicar por escrito o por algún medio fehaciente, podría ser un correo electrónico u otra forma, pero que quede evidencia, por ejemplo, un informe, a la dirección o el máximo órgano de administración y dirección de la compañía. No puede solamente quedarse con el gerente de administración o jefe de contabilidad comunicarle, no, tiene que llegar al directorio. Y de algún medio que quede evidencia fehaciente. Las deficiencias comunes que no son significativas las puede comunicar de la manera que él considere, por ejemplo, puede ser una reunión presencial o por Zoom con alguna presentación solamente y no compartirla, o enviarla si después quiere, pero no con la evidencia formal de envío de un mail con un informe o escrito en el mismo mail las deficiencias. ¿Cuándo una deficiencia es significativa o cuándo no? Las deficiencias se deben evaluar individualmente y en el agregado, es decir, de manera conjunta, combinadas. Una deficiencia es significativa cuando, por sí sola o combinada con otra, podría generar un error significativo material, ¿se acuerdan de cuando calculamos la materialidad? En los estados financieros. Es decir, que sí, yo tomé como control la revisión que hace la compañía de las cuentas con probabilidad de no ser recuperables o de morosas e incobrables, y es alta el valor de incobrables,
que no se haga bien ese control será una deficiencia significativa. Ahora, si la compañía opera con prácticamente gran parte de contado o tiene o con tarjeta de crédito y el riesgo pasa a un tercero, a un banco, etcétera, sería muy bajo el impacto de que un control de ese tipo no funcione. También es deficiencia significativa cuando hay indicios de fraude, de por qué no se cumplió con ese control, o cuando el control está vinculado a estimaciones contables, ¿sí? O tiene alto nivel de subjetividad, o es muy complejo, o está relacionado a transacciones con partes relacionadas, o transacciones inusuales fuera del curso normal de los negocios, o son controles vinculados al cierre contable de los estados contables, al cierre del ejercicio, cuando preparan los estados contables, por ejemplo, controles en la consolidación, controles en el armado de los estados contables, controles en la aprobación de asientos contables, controles en la aplicación de políticas contables. Todo ese tipo de deficiencias en esos controles siempre son significativas y se deben comunicar por escrito a la dirección con el potencial efecto. No es obligatorio, pero muchas veces es muy útil para mostrar o demostrar el impacto del control que está fallando, y también con alguna respuesta que puede ser optativa de quién falló en el control, de por qué falló, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien no se emite una opinión sobre el control interno, sí se está dando una respuesta, un valor agregado a nuestro trabajo como auditor, y también para que la compañía lo corrija para un futuro ejercicio. Con esto hemos concluido con la